Entonces, muchachos, buenas tardes con todos. Soy el profesor Arturo Barranzuela, profesor del área de geometría de Academia Preuniversitaria Omega. Y Buenas hoy tardes, día, profesor. buenas tardes, hija. Y hoy día vamos a hacer el tema de proporcionalidad geométrica. Ok, muchachos, hoy día vamos a hacer este tema. Voy a hacer la teoría básica, y voy a demostrar los teoremas que hay aquí en este tema de proporcionalidad geométrica, y después vamos a empezar a desarrollar problemas problemas de tipo de examen de admisión. Ok, muchachos, espero que estén atentos aquí y podamos ver el desarrollo de este tema. Ok, la proporcionalidad geométrica es básicamente buscar una relación basado en proporciones o razones, y bueno, como buscar una relación entre proporciones o razones, ya que en este caso eh, pro- son específicamente proporciones, eh, por medio de una división. O sea, tratar de hacer igualaciones de proporciones de, en este caso, valores, valores numéricos de segmentos. Ya, por si acaso. O sea, mira, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Eh, Aquí vamos a tener razón de dos segmentos. Eso es lo que primero que debemos analizar, lo primero que debemos saber. La razón de dos segmentos es el resultado de comparación mediante el cociente de la longitud de dos segmentos. Específicamente es esto, mira, si yo tengo el segmento AB y segmento CD, que la medida del segmento AB mide A y la medida del segmento CD mide B, yo tengo que su razón viene a ser la división de esas longitudes de cada uno de estos segmentos. A sobre B es la razón. Eso es lo que primero que debemos conocer, la razón de dos segmentos. O sea, el primero es las razones o proporciones, que en este caso esta razón también se le puede llamar proporción, ¿ya? Pero esta razón se va a convertir en una proporción, que diga, porque la razón es un valor numérico, que puede ser el resultado de una resta o en el caso de una división, que en este caso tenemos que es una división, ¿ya? En este caso vamos a hacer este tipo de razón por medio de divisiones, o sea, o de cocientes, como se le podría decir. Esa es la primera parte que debemos conocer. Razón. Lo siguiente ya es la proporción, ¿ya? Ahora vamos a tener lo que es una división o proporción armónica. ¿Qué es una división o proporción armónica? Esta parte de acá, creo por ahí hemos visto lo que es la proporción armónica o división armónica en segmentos. En este caso, vamos a decir, se dice que un segmento de recta está dividido armónicamente cuando un punto la divide y el otro se halla en su prolongación, tal es que el cociente de la distancia a los extremos de la recta es igual. O sea, mire, tenemos un segmento AB, ojo, segmento AB, de aquí a acá. Y tenemos la prolongación del segmento AB, que es hasta el punto Q. Y se coloca un punto P que se dice que un segmento de esta recta dividido armónicamente con un punto la divide, o sea, P divide a este segmento, y el otro punto se halla en su prolongación de este segmento AB, tal es que el cociente de la distancia de los extremos de la recta es igual. O sea, mejor dicho, P es un punto de división interior, está entre la recta, está dentro de la recta. Q es un punto de división exterior, que es de Q, pertenece a la prolongación del segmento AB. Entonces acá AB quedará dividido armónicamente por P y Q si cumple esta relación. P sobre A dividido entre P sobre B es igual a Q sobre A sobre Q sobre B. Y a eso lo llamamos, los puntos P y Q se denominan conjugados armónicos de AB, y además los puntos A, P, B y Q forman una cuarta armónica.
Eso es una división o proporción armónica. Como ven ustedes, aquí tenemos dos razones que son iguales, y a esto se llama proporción. En razonamiento matemático se le llama proporción, perdón, en aritmética se le llama proporción. O sea, estás igualando dos razones y a esa igualación de dos razones se le llama proporción. En este caso, como estas razones están dependiendo de la longitud de segmentos, lo vamos a llamar proporción geométrica. O en este caso, en este punto aparte, se llama proporción armónica. Esta parte creo que algo han visto sobre segmentos. Y esta relación matemática de esta longitud de estos segmentos, cuando estos segmentos cumplen la división o proporción armónica, es esta ecuación. Si cumple esta ecuación de esta figura, entonces diremos que es una división armónica o proporción armónica. O también se le llama, como tu nombre es, cuaterna armónica. ¿Ya? Cuaterna armónica. De esa manera. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen ahí? Tener en cuenta, muchachos, que esta parte ya hemos visto algo sobre la cuaterna armónica. Y aquí estamos viendo otra vez debido a que en realidad también vamos a ver esta parte en otros casos específicos. ¿Ya? Como es, mira, si vamos aquí, vamos al siguiente. Teoremas de la cuaterna armónica. ¿Qué dice? La relación de Descartes. Primero vamos a la relación de Descartes. ¿Qué dice? Tenemos A, B, C y D, que son puntos de la cuaterna armónica. ¿Ya? Nosotros vamos a encontrar que si AB sobre BC es igual a D sobre CD, o sea, la cuaterna armónica, entonces se cumple que 2 sobre X es igual a 1 sobre A más 1 sobre D, donde A es la longitud del segmento AB, B es la longitud del segmento AD y X es la longitud del segmento AC. Entonces aquí vamos a demostrar esto, pues, muchachos. Entonces, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que tenemos la cuaterna armónica. Vamos a demostrar esto. Mira, qué fácil demostrar aquí. Decimos AB sobre BC es igual a ¿quién? AD dividido entre ¿quién? Entre CD. ¿Quién es AB? AB fácil, es A, ¿cierto? Sobre BC. ¿Quién es BC? BC es esta parte de acá, ¿cierto? Y en segmentos, ¿cuánto será BC? Sería una sustracción de segmentos que sería X menos A. ¿Sí? Aquí sería X menos A. ¿Y esto es igual a cuánto? A AD. ¿Y AD quién es? AD es B, como se puede ver ahí, dividido entre ¿quién? Entre CD. Entonces acá CD es esta parte de acá, que en segmentos, ¿cuánto es? Si acuerdan, segmentos sería B menos X, ¿cierto? B menos X, o sea, queda B menos X. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, invertimos todo esto. Sería X menos A sobre A es igual a B menos X sobre B. Acá tenemos, hacemos en vez de una resta de fracciones, hacemos esta sería X sobre A menos A sobre A, lo contrario de una resta de fracciones, es igual a B sobre B menos X sobre B. Y nos percatamos que aquí sale X sobre A menos 1 es igual a 1 menos X sobre B. Estos valores negativos los invertimos al otro lado, sería X sobre A más X sobre B es igual a 1 más 1. Y aquí sacamos factor común, que es X. X te va a quedar 1 sobre A más 1 sobre B es igual a 2. Y como este X está multiplicando, pasa a dividir. Te va a quedar 1 sobre A más 1 sobre B es igual a 2 sobre X. Y aquí queda lo que queda demostrado mi ecuación de acá. Mira, si lo ponemos con segmentos, específicamente te va a dar esto. Mira, 1 sobre A, ¿quién es A? Es AB. Más 1 sobre B, ¿quién es B? A sobre D.
y esto es igual 2 sobre AC, ¿ya? O sea que al final te va a quedar, al final lo podemos resumir que puede cumplir esta relación de acá, que es lo que estamos demostrando, o también lo puedes poner de esta forma, que esta relación me da esto. 1 sobre AB más 1 sobre AD es igual a 2 sobre AC, ¿ya? Eso es el primer teorema de la cuaterna armónica, o llamada también relación de Descartes. Ya, muchachos, o bien lo puedes utilizar aquí como este que está aquí, que hemos demostrado, o también con segmentos. Pero esta relación es la relación de Descartes, que es básicamente lo que he demostrado acá, muchachos. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta. Podemos utilizar esto siempre y cuando estemos hablando de segmentos, como las primeras clases que puse sobre segmentos, pero tener en cuenta que esta parte es muy importante porque es la base fundamental de lo que viene después. Porque el siguiente caso, vamos a ver, el siguiente es teorema de la cuaterna armónica, la relación de Newton. ¿Qué dice la relación de Newton? Aquí dice, el segmento A, B, C, D son una cuaterna armónica. Y se coloca un punto M, que es el punto medio de AC. Coloca el punto M, que es punto medio de AC. Listo. Y aquí colocamos que de M a B vale A. De M a C vale X y de A a M vale X, porque M es punto medio de AC. Entonces aquí X, X. Y de M a D vale B. Aquí se debe demostrar esto. Si AB sobre BC es igual a AD sobre CD, entonces se cumple que X cuadrado es igual a B. Entonces aquí hacemos lo mismo que antes. Sabemos. Aquí ponemos AB sobre BC. Esa es mi cuaterna armónica, mi ecuación de cuaterna armónica. ¿Sí o no? Y digo, ¿quién es AB? AB es de este AM más AM más MB. ¿Sí o no? AB es todo esto de aquí hasta acá. BC, ¿quién es? BC es este pedacito que en este caso, si te das cuenta aquí, a ver, vamos a borrar esto mejor. Si te das cuenta, AB, ¿cuánto es? AB es X más A. Y BC es X menos A. Y esto es igual a quién? A AD. ¿AD quién es? AD es X más B. ¿Sí o no? AD es todo esto desde aquí hasta acá. O sea, X más B. Y CD, ¿quién es CD? CD es B menos X. Aquí multiplicamos en aspa, sería X más A por B menos X es igual a X más B por X menos A. Y multiplicamos aquí. Siguiente, mira. Aquí multiplicamos acá este X por B por X por menos X. Y acá también esto, X por X y X por menos A. Y además también multiplicamos qué cosa, el A por B y el A por menos X y el B por X y el por B por menos A. De esa forma. ¿Sí o no? De esa forma. Y obtenemos el siguiente resultado. ¿Cuál es el siguiente resultado aquí? Será X por B, sería XB o BX. X por menos X sería menos X cuadrado. A por B sería A B. A por menos X menos AX. Y esto es igual a quién? BX por X, X cuadrado. X por A menos AX. B por X, BX. Y B por menos A menos AB. Y al final te va a quedar, si tú te das cuenta, mira, menos aquí X cuadrado. Aquí está menos X cuadrado, le pongo más X cuadrado. Aquí está AB. Y acá menos AB pasa al otro lado AB. Y te percatas de que ahí que podemos simplificar algunos valores. BX más BX se va. A menos AX con más AX se va. Y te queda esos valores. ¿Sí o no? Te queda 2AB
es igual a 2x cuadrado y simplificando x cuadrado es igual a b. Listo. Que esto es lo que queda demostrado. Entonces aquí, en este caso se da que x cuadrado es igual a A por b. Que si lo pone valores aquí sería x cuadrado. ¿Quién es x cuadrado? Viene a ser am o mc al cuadrado. Mc al cuadrado es igual a b, que sería mb por b, que es md, donde m es el punto medio del segmento AC. Entonces, de esa manera es como se puede demostrar este teorema de la relación de Newton, teniendo en cuenta que esto parte de que es una cuaterna armónica y m es punto medio de AC. Queda demostrado eso. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen ahí? ¿Tienen alguna pregunta de ese problema? ¿Tienen alguna pregunta o ninguna pregunta, muchachos? Sigamos aquí, vayamos al siguiente punto. Proporción áurea. Allá. Aquí vamos a un punto aparte. Sobre la proporción áurea. ¿Qué es la proporción áurea? La proporción áurea es la relación de la longitud de dos segmentos con el número áureo, phi. El phi se llama número áureo y vale igual a la raíz cuadrada de 5 más 1 sobre 2. Este phi es un número matemático irracional, porque no se puede convertir en una fracción propiamente dicha. Y su valor numérico es esto. Phi vale 1.61803398887 puntos positivos, que aproximadamente phi vale 1.62. Ya. Este número áureo es una proporción. Mira, si ustedes saben muy bien, o bueno, creo que no saben mucho sobre este número. La proporción áurica es básicamente una relación matemática que hay donde se establece que cualquier longitud que esté proporcionada a este número, o sea, dos segmentos o figuras que estén dadas con esta proporción, generan una simetría o una belleza. Se le llama también algo como la belleza áurica o la simetría áurica. ¿Ya? ¿Cómo así? Esta relación numérica a veces se utiliza mucho en lo que es en geometría. Bueno, cosa que estoy enseñando ahorita. Pero también se utiliza mucho en algunas proporciones que hay en la vida real. Muchas veces se le compara esta proporción áurica como la belleza externa de los seres vivos. O sea, hay una relación que dice, esta relación me dice que si yo lo pongo en la vida natural, aquella expresión que he utilizado se vuelve algo bello a la vista, teóricamente hablando en sí. ¿Ya? Además de eso, este número áurico tiene algunas características fundamentales que no sé si ustedes se habrán dado cuenta. A ver, vamos a ver. Si tú multiplicas ese número, el número áurico, lo elevas al cuadrado, tratas de elevar al cuadrado. Mira, vamos a ver aquí. Vamos a utilizar este número 16180398887. Lo elevas al cuadrado. ¿Qué te sale? Si tú lo elevas este número al cuadrado, o sea, trata de buscar que este phi sea al cuadrado, te va a salir cuánto? 2.61803398887. Ya, de esa manera. De esa manera. Además, si este número 1.6, el número áurico 1.61803398887, su inversa
saca su inversa de este número, o sea, la inversa de este número, 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9, 8, 8, 7. Si saca la inversa aquí, te das cuenta que sale 0.61803398887. ¿Listo? ¿Y qué te percatas acá? ¿Qué se percataron? Se percatan que los números decimales se está repitiendo. Mira, 61820339887 y acá también. Mira, estos números aquí, los números decimales, después del punto decimal, se repite tanto para el cuadrado como para la inversa, cosa que es un poco curiosa. Es un número muy curioso en realidad. ¿Ya? Y la relación áurica tiene que ver en segmentos, porque ahorita estamos viendo segmentos, la primera parte. Y dice que KL es segmento áureo de KM. Por ejemplo, dice un segmento KL es segmento áureo de KM. Significa esto, de que KL dividido entre KM, o sea, la parte pequeña de KL dividida entre todo KM, es áurico, o sea, KL sobre KM es 1 sobre phi. ¿Sí o no? O sea, KL sobre KM es 1 sobre phi. Bueno, aquí racionalizando, utilizando el valor exacto de phi en racionales, en racionales, es raíz cuadrada de 5 más 1 sobre 2, que te va a salir KL sobre KM es igual a 2 por raíz cuadrada de 5 más 1. Si racionalizamos, aquí voy a racionalizar. Si racionalizamos por raíz cuadrada de 5 menos 1, por raíz cuadrada de 5 menos 1, te va a quedar que 2 por raíz cuadrada de 5 menos 1, y abajo te queda raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Diferencia de cuadrados porque estás multiplicando esto con esto abajo. Y te va a quedar que KL sobre KM es raíz cuadrada de 5 menos 1 sobre 2. Porque esto de acá, te das cuenta, va a salirte 5 menos 1, 4. Simplifico esto, con este te queda 2 abajo. Entonces, cuando ustedes escuchen o lean que KL es segmento áureo de KM, su relación de KL entre KM es igual a la raíz cuadrada de 5 menos 1 sobre 2. Mira, la inversa, ¿cierto? La inversa del número áurico. Que si te das cuenta se parecen. Se parece la inversa. Mira, la inversa es básicamente esto, que es raíz cuadrada de 5 menos 1 sobre 2. Y el número es raíz cuadrada de 5 más 1 sobre 2. O sea, casi parecidos. Así yo que aquí es más y acá es menos. ¿Ya? De esa manera. Y aquí hay que tener en cuenta que esto, cuando vea un problema así, tú lo puedes relacionar primero o bien por acá o bien la idea de acá. ¿Ya? Es cuestión de saber recordar o recordar muy bien cómo se representa el número áurico. ¿Ya? Cómo se representa el número áurico. Que puede ser esto de acá o si no, esta relación que tiene acá. Tú eliges cuál relación. Teniendo en cuenta que debes recordar muy bien que el número áurico es este valor de aquí. Valor exacto en función de una raíz cuadrada de 5. ¿Ya? Y es importante saber eso porque algunos problemas incluso ya no dicen en forma directa que KL es segmento áurico de KM. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta tienen, muchachos, o no tienen pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, o no tienen preguntas? Si no tienen preguntas, entonces avancemos al siguiente. Vayamos ahora con uno de los primeros teoremas de la proporcionalidad geométrica y del teorema básico de toda proporcionalidad geométrica. Ese es el teorema básico. ¿Qué dice?
dice, tres o más rectas paralelas determinan en rectas secantes segmentos proporcionales. O sea, mira, si yo tengo que la recta L1 es paralela a la recta L2, que es paralela a la recta 3, y que L4 y L5 son rectas secantes, entonces si tú tienes aquí la recta L1, L2 y L3 son paralelas, y tienes las rectas secantes L4 y L5, donde obviamente, como son rectas secantes, se cortan en puntos de estas rectas paralelas, voy a tener esta relación AB dividido entre BC es igual a PQ dividido en este QR, o AB dividido entre AC es igual a PQ, o sea, AB dividido entre AC es igual a PQ dividido en PR, o también BC dividido entre AC es igual a QR dividido entre PR. Estas son las proporciones que salen del teorema de Tales, siempre y cuando tengamos tres rectas paralelas. Estas son mis proporciones que debemos conocer. La más conocida es la primera, que es fácil de decir. AB entre BC es igual a PQ entre QR. ¿Ya? De esa manera. Ojo, tener en cuenta que esto es porque tiene una proporción. ¿Ya? Entonces, en este caso, muchachos, debemos tener en cuenta que la primera proporción es la básica de todos ellos. ¿Ya? Y es la que más se utiliza en problemas de resolución. Por ejemplo, si tú tuvieras aquí, tengo estas tres rectas. La recta L1, recta L2 y recta L3. Yo tengo que este vale 2, este vale 4 y este vale 8 y X. ¿Cuánto sería X? Teniendo en cuenta que la recta L1, la recta L2 y la recta L3 son paralelas. ¿Cuánto vale X ahí? Bueno, muchachos, según la proporción que tenemos que hacer, tenemos una relación. ¿Cuál es la relación? O sea, aquí si le pongo aquí A, aquí B, acá C, acá P, Q y R. Dice, tenemos que según la proporción AB sobre BC es igual a ¿quién? A PQ sobre QR. Por lógica, AB es 2, BC es 4 y esto es igual a 8 sobre X, que multiplicando en aspas sería 2X es igual a 32 y X ¿cuánto es? 16. Listo. Y esa es mi respuesta. X vale 16. Entonces de esa manera es como utilizaría el teorema de Tales para resolver ciertos problemas siempre y cuando yo tenga rectas paralelas. Ojo, para hacer el teorema de Tales, ¿cuántas rectas paralelas debo tener? Tres rectas paralelas. Y solo debo tener dos secantes acá. ¿Qué, muchachos? ¿Me han entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta? Como el señor Entonces ahora vamos a los siguientes teoremas del tema. Ten en cuenta que los siguientes teoremas tienen que ver con consecuencias del teorema de Tales. O sea, el teorema de Tales es el básico. O sea, el primer teorema que se debe conocer. Los siguientes, a ver, teorema de Tales, pero esta vez para un triángulo. Dice, en un triángulo, al trazar un segmento que sea paralelo a cualquiera de sus lados, este determina segmentos que son proporcionales. O sea, yo tengo este triángulo ABC, donde PQ es paralelo a AC. Por lógica, en el triángulo ABC se cumple que BP sobre PA es igual a BQ sobre QC. ¿Ya? ¿Cómo entendemos ahí esto? Mira. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un triángulo, yo tengo un triángulo cualquiera. ¿Ya? Yo tengo un triángulo cualquiera. Aquí está. Este es AB. Y este es PQ. Digo, si PQ
es paralela a AB. ¿Ya? PQ es paralela a B. Yo veo que es X, este es 8, este es 2 y este es 4. ¿Cuánto vale X? ¿Qué aplico? El teorema de Tales para triángulos. ¿Por qué? Porque como PQ es paralelo a AB, yo puedo hacer esta proporción y tenemos, ¿qué tenemos? A ver, tenemos que PC dividido, o PP en este caso sería, vamos a poner aquí, CP dividido entre PA es igual a ¿quién? A CQ dividido Seco entre QB. sobre QB. CP, ¿cuánto es? CP es X. PA, X ¿quién es? sobre 8. 8. CQ es 2 2 sobre 4. sobre 4. Entonces aquí multiplicando en aspa sería 4x es igual a 16. Por lógica x vale 4. Listo. 4. De esa manera es el teorema de Tales para un triángulo. De esa manera puedo aplicar. Ojo, ten en cuenta que el teorema de Tales solo ve la proporción de estos lados. ¿Ya? O sea, no ve la proporción en este lado ni en este lado acá. Aquí no ve eso. Solo ve la proporción de los lados con referente a qué? A los lados paralelos, que en este caso es x sobre 8 sobre 2 sobre 4. Es el teorema de Tales para los triángulos, para un triángulo. ¿Ok? Recordad que primero debes ver que se cumple esta relación. O sea, aquí debe cumplirse esto. PQ es paralelo a B. Listo. El siguiente teorema, aquí, es el teorema de la bisectriz interior. ¿Qué dice ahí? La bisectriz interior de un triángulo determina en el lado opuesto segmentos proporcionales a los lados adyacentes de la bisectriz interior. Aquí tenemos un teorema que tiene que ver con la bisectriz. Ojo, la bisectriz interior. Normalmente a veces este se le llama también primer teorema de la bisectriz interior. Por si acaso también se llama primer teorema de la bisectriz interior. ¿Ya? Porque, bueno, porque hay otro segundo teorema de la bisectriz exterior, pero ese se enseña en los siguientes temas. ¿Ya? En este caso, dice lo siguiente, mira, si tú te das cuenta, dice que aquí tenemos el triángulo ABC y tenemos la bisectriz interior BD, bisectriz interior, y dice que hay una proporción donde AD dividido entre DC es igual a B sobre BC. Aquí vamos a demostrar cómo ocurre esto, mira. A ver si te das cuenta. Acá, los anteriores teoremas, hay unos, el teorema de teorema de Tales es definición correcta. O sea, no necesita mucha explicación para el teorema de Tales ni el teorema de Tales para triángulos, ya que de forma directa se puede analizar. Pero aquí lo que sí debemos saber es esto. Mira, si yo tengo un triángulo, yo tengo mi bisectriz interior, aquí sería alfa, alfa, aquí está A, D, C y B. ¿Cómo sé esta proporción? ¿Cómo puedo decir esta proporción? En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Voy a cambiar de color a este de acá y voy a prolongar AB. Prolongo AB y trazo una paralela a BD. O sea, trazo una paralela aquí. Yo voy a llamarle CE y voy a decir si CE es paralela a BD. Si es paralela, entonces vamos a indicar que este ángulo es igual a este ángulo, o sea, aquí vale alfa. Y si este vale alfa, me doy cuenta que aquí este ángulo, ¿cuánto debe ser ese ángulo? Bueno, te das que este ángulo, más este ángulo, te da todo este ángulo de acá, ¿sí o no? ¿Que cuánto es? Necesariamente debe ser alfa, porque alfa más alfa me da aquí que es 2 alfa. Listo, entonces aquí tenemos alfa y aquí te das cuenta que este de acá es igual a este. O sea, B es igual a BC. ¿Ya? Entonces teniendo en cuenta esto, digo, si
B es igual a BC. B es igual a BC. Entonces vamos con el teorema de Tales. Aquí aplico el teorema de Tales, pero para triángulos, ¿cierto? Para el triángulo, en este caso el triángulo AEC. AEC, ¿sí o no? Y digo, como BD es igual, es paralelo a AEC, la proporción sería AB. AB entre B es igual a AD sobre DC, ¿cierto? Pero B es BC. Entonces ahí AB sería entre B, pero B es BC. Entre BC es igual a AD sobre DC. O sea, mejor dicho, AB entre B es igual a AD entre DC. Listo. Que aquí en la figura sería básicamente este el primero, entre esto es igual a esto, entre esto. El primero con el segundo y el tercero con el cuarto, ¿cierto? De esa manera. Y aquí hay unos teoremas que relacionan esto, mira. Que básicamente son esto. A ver, si yo tuviera un triángulo y tengo mi bisectriz interior, aquí tita, y yo tengo que este vale 4 y este vale 5. Por proporción, por teorema de la bisectriz interior, ¿cuánto vale este y cuánto vale esto? La proporción aquí sería 4, aquí sería 4K, y este es 5, este sería 5K. Es utilizando artilugios matemáticos, ¿ya? O sea, aquí, este 4 se dependerá de esto, porque si te das cuenta aquí, esto también ocurre esto. Te va a hacer AB entre AD, mira, porque aquí te das cuenta de esto, mira, que básicamente, disculpen aquí, AB es proporcional a AD y BC es proporcional a DC, ¿cierto? O sea, AB es proporcional a este y BC es proporcional a DC. Por eso si es 4 aquí, aquí sería 4K, si es aquí 5, 5K. Inclusive a su forma inversa. ¿Cuál es su forma inversa? Este es alfa, este vale 9 y este vale 8. ¿Cuál es la proporción inversa aquí? Sería esto, ¿cierto? Este y este, o sea, este de acá ¿cuánto vale? 9M y acá 8M, ¿cierto? Proporcionales. O sea, lo que aquí está explicando esto. O sea, el teorema de la bisectriz interior, o primer teorema de la bisectriz interior, cumple esta relación siempre y cuando tú tengas bisectrices interiores, ¿ya? Bisectrices interiores. ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido ahí? ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido o no me han entendido aquí en este caso? Ojo, la primera parte es la demostración. La segunda ya es valores que se pueden poner aquí en estos casos. Ok. O sea, ejemplos simples de del teorema de la bisectriz interior. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta tienen más? ¿Alguna pregunta que tengan más aquí? No, profesor, todo claro. Ok, muchachos, entonces vayamos al siguiente. Ahora vamos al siguiente teorema. El teorema de la bisectriz exterior. ¿Qué es el teorema de la bisectriz exterior? El teorema de la bisectriz exterior dice: la bisectriz exterior de un triángulo determina en la prolongación del lado opuesto segmentos proporcionales a los lados concurrentes con la bisectriz exterior. Bueno, aquí tenemos el triángulo ABC, donde se traza la bisectriz exterior BD. Y hay una proporción, dice que en el triángulo ABC, si BD es bisectriz exterior, se cumple que AB dividido entre BC es igual a AD dividido entre DC o CD. De esa manera, esa es la proporcionalidad que hay para el teorema de la bisectriz exterior. Ojo, a este teorema también se le llama primer
teorema de la bisectriz exterior. ¿Ya? Y tenemos... bueno, aquí el caso especial aquí. ¿Y cómo demostramos esto? Aquí vamos a demostrar el primer caso. Aquí tenemos aquí, por ejemplo. Acá tenemos acá esta figura. Aquí sería por acá. Y sería la bisectriz. Aquí alfa, alfa. Y aquí A, C, D, B. Listo. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer en este caso? Vamos a ver qué puedo hacer en este caso. En este caso voy a trazar lo siguiente. Vamos a ver, voy a cambiar de color aquí. Voy a trazar una paralela ABD. Trazo CE. Y digo, voy a trazar CE. Y yo me digo que si CE es paralelo a ABD. C es paralelo a ABD. Listo. Y yo voy a tener que este es vale alfa. O sea, el ángulo aquí es para, como C es paralelo a BD, el ángulo que está aquí alfa va a ser igual a este. Alfa es igual a alfa. Y yo me percato que todo este ángulo, ¿cuánto vale? Vale 2 alfa. Y por ángulo exterior, si este vale 2 alfa, este alfa más este de acá que vale alfa, alfa más alfa es esto, por ángulo exterior. Y te das cuenta que esto es igual a esto. Listo. Y aquí hago mi proporcionalidad. ¿Cuál es mi proporcionalidad? Aquí aplico el teorema de Tales. ¿Para quién? Para el triángulo ABD, ¿sí o no? Y en este caso tendríamos que obtendríamos aquí, tendríamos, por ejemplo, la relación AB sobre SEB, o sea, AAB, todo esto de acá, sobre esto, es igual a quién? A toda esta proporción AD sobre CD. Y ahí te das cuenta que B es igual a BC, o sea, queda AB sobre BC es igual a AD sobre CD. Y demostrado el teorema de la bisectriz exterior. Entonces, en casos general, nosotros tenemos que, mira, tendríamos AB, que es esto, el primero, AB dividido entre BC, que es este segundo, es igual a AD, que es todo esto de acá, ojo, todo esto de acá, que es el tercero, dividido entre el cuarto, que es este de acá. O sea, el primero sobre el segundo es el tercero sobre el cuarto. O sea, AB entre BC es igual a D sobre CD. Casos particulares tenemos, por ejemplo, si tuviese una bisectriz exterior, aquí vale alfa, alfa, ¿sí o no? Si tuvieras aquí 8 y aquí 3, ¿cuál es la proporción aquí? Aquí sería ¿cuánto? Aquí la proporción sería lo de acá, mira. 8 es todo esto de acá, sería 8K. Y este 3 sería este pedacito, que sería 3K. Obviamente tú te das cuenta, si 8 es 8K, aquí 3K, aquí va a ser 5K. ¿Sí o no? Pero teniendo en cuenta las proporciones, esta es proporción de esto, y todo esto es la proporción de acá. O análogamente, tú también lo puedes hacer en forma inverso. Tita, tita. Aquí vamos a ver, este sería, por ejemplo, si este es 4 y este vale 2. ¿Cuál sería la proporción aquí? La proporción de este 4 sería todo este de acá, que sería 4T. Y todo esto de acá vale
6, que la proporción sería todo este pedazo, todo esto sería el de acá, que sería 6t. 4 a este pedacito y 6 a este. Siempre y cuando esta línea de acá, esta que está aquí, sea la bisectriz exterior. Ten en cuenta que este teorema se utiliza siempre y cuando haya una bisectriz exterior. ¿Ok? ¿Ok, muchachos? ¿Me entendieron? Sí, profesor. ¿Alguna Sí, pregunta? profesor. Lo he entendido, profe. Ok, entonces sigamos. Siguiente teorema. El teorema del incentro. ¿Qué es el teorema del incentro? Dice: el incentro determina en la bisectriz interior segmentos proporcionales a la suma de las longitudes de los lados adyacentes de la bisectriz interior y la longitud de tercer lado. En este caso sería esto, o sea, BI sobre ID es igual a B más BC sobre AC. O X sobre Y es igual a más C sobre B. Aquí vamos a demostrar este teorema. ¿Cómo vamos a demostrar este teorema? Este teorema se demuestra siguiente, mira. Primero, yo me percato que yo tengo que I es el incentro de este triángulo. Recuerda que aquí vamos a utilizar el incentro. Entonces yo recuerdo que el incentro, si formo AI, o sea el segmento AI, este va a ser tita y tita. Y yo tengo una proporción aquí, o sea que hago teorema. ¿Qué teorema? Teorema de la bisectriz interior. En este caso, ¿cuál es bisectriz interior? AI del triángulo ABD. ABD. ¿Cuál teorema de la bisectriz interior? En este caso sería AD dividido entre quién? Entre AB es igual a AD sobre AB es igual a ID sobre BI. Entonces, ¿cuánto queda ahí? AD le voy a poner, AD le pongo M. Entonces aquí queda M dividido entre AB que es C. Y esto es igual a ID que es Y sobre X. O si no lo ponemos C sobre M, podemos inversa es igual a X sobre Y. ¿Por qué? Porque bueno, yo quedo X sobre Y. Entonces mira, acomodo bien para obtener esto. ¿Ya? Y aquí de C yo voy a ponerle N por si acaso. Entonces aquí, tener en cuenta que aquí M más N es igual a B. Después aplico el teorema de la bisectriz interior otra vez, interior. Aplico el teorema de la bisectriz interior BD del triángulo ABC. Y yo puedo decir cuál es todo esto. Sería AB dividido entre BC es igual a AD dividido entre DC, ¿cierto? Según la aplicación del teorema. O sea, AB ¿cuánto es? AB es C sobre BC, que es A, es igual a AD, que es M, sobre N. Listo. Tengo esto, ¿sí o no? Y empiezo a decir, ¿cómo determino este valor? ¿O cómo puedo hacer algo aquí? Mira, aquí yo puedo aplicar una de las aplicaciones de teoremas.
de los teoremas de proporcionalidades. Yo tengo este C. Si al C le sumo A, mira, a este C le sumo el valor que está abajo en una proporción C más A, va a ser igual a M más N sobre N, ¿cierto? O sea, al M también le aumento el valor de abajo y lo divido sobre el mismo valor de abajo. O sea, si a C le aumento A y lo divido en a M le aumento N y lo divido entre N. Listo. Y aquí te va a quedar C más A sobre A es igual a M más N sobre N. Pero M más N es igual a B sobre N. ¿Sí o no? De esa manera. B sobre N más N. ¿Sí? ¿Y qué hacemos aquí? Aquí yo tengo que buscar una relación que va a ser con la primera. C sobre M es igual a X sobre Y. ¿Sí o no? Entonces yo me puse a buscar cómo encuentro una relación que tengo aquí poniéndola acá. O de aquí lo pongo acá. A ver acá, acomodando aquí esto, sería C más A sobre B es igual a sobre N. ¿Sí o no? A sobre N. De esta manera. O no, a ver, a ver, a ver. Ya, disculpen ahí no sería de esa forma, me sería más largo aquí. Aquí, mira, vamos a ver. Hago la inversa. La inversa queda A sobre C es igual N sobre M, ¿cierto? Ya tengo la inversa de acá. La inversa de este valor. Entonces, ¿qué hago? Lo que hice anterior. ¿Qué hice aquí? A más C dividido entre C es igual a N más M. Lo divido entre M, ¿cierto? A más C sobre C es igual a N más M entre M, ¿sí o no? Le aumento el C a A y lo divido entre C. Le aumento el M a N y lo divido entre M. ¿Qué quedaría ahí? Obviamente aquí, acomodando sería A más C sobre C es igual a M más N es B, o sea, B sobre M. Y por aspa aquí, este B pasa acá y este se pasa acá, te queda A más C sobre ¿quién? Sobre B es igual a C sobre M. Y yo me doy cuenta que A más C sobre B es igual a C sobre M, y C sobre M, ¿quién es? X sobre Y. Que en cierta manera es como decir lo que nosotros estamos demostrando. O sea que la relación entre X sobre Y es igual a A más C sobre B. ¿Ok? Y ese es el teorema del incentro. Para casos prácticos tendríamos aquí lo siguiente. Supongamos que tenemos una bisectriz interior alfa alfa y acá está el incentro. Y este valor de acá es X sobre Y. Y aquí vale 8, 10 y todo este vale 12. ¿Cuál es la relación aquí? Teorema del incentro que ocurre. Entonces, ¿qué sería? X sobre Y es igual a ¿quién? A 8 más 10 sobre 12, que sería 18 sobre 12, que simplificando sería sexta sexta, sería 3 sobre 2. O sea, X, ¿cuánto vale? X vale 3K y Y vale 2K. Eso es lo que también podemos deducir en este caso. ¿Ok? De esa manera es como utilizaremos el teorema del incentro. ¿Me han entendido, muchachos? ¿Me han entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas ahí? ¿Una pregunta tienen, muchachos, o no tienen preguntas? ¿Ninguna? ¿Han entendido el teorema del incentro? Sí, Vamos a ver, muchachos, deben recordar que esto estoy aplicando el teorema. Bueno, y está diciendo pequeños ejemplos para que vayan entendiendo
cómo se utiliza estos teoremas. El siguiente teorema es el teorema de la cuaterna armónica. Este teorema es de la cuaterna armónica que me faltaba poner, solo que para saber esto debemos saber lo que son bisectrices armónicas. ¿Qué son bisectrices armónicas? Las bisectrices interior y exterior relativas a un mismo ángulo de un triángulo escaleno dividen en una cuaterna armónica al lado opuesto. O sea, esto de acá, si se cumple que tengo que el triángulo ABC, tengo que BP es bisectriz interior y BQ es bisectriz exterior, y veo que beta más tita, beta más phi es 90 grados, entonces la relación de AP, o sea, este primero, entre este segundo segmento, AP sobre PC, es igual a Q, o sea, todo este segmento es dividido entre tercero, cumplen el teorema de la cuaterna armónica, de esta forma. Ojo, tener en cuenta que este teorema que estamos viendo aquí es un teorema que, si se dan cuenta, es la consecuencia del primer teorema de la bisectriz interior y primer teorema de la bisectriz exterior. Como así, mira, si te das cuenta, la figurita está de aquí. Tenemos acá la bisectriz interior, o sea, aquí está P, APCQ, ángulo alfa alfa. El otro es la bisectriz exterior, phi phi. No, aquí es beta, hay que poner beta. Beta beta. Si uno aquí phi phi. Y ¿qué aplico aquí? Primero, aplico el teorema de la bisectriz interior. Teorema de la bisectriz interior. Si uno es bisectriz interior, en este caso BP del triángulo ABC. ¿Cuál es aquí? Sería AB dividido entre BC es igual a AP entre PC. ¿Sí o no? Es el primer teorema. Y el siguiente, aplico el teorema de la bisectriz exterior. La bisectriz exterior BQ del triángulo ABC. Entonces aquí sería, que aplico sería AB sobre ¿quién? AB sobre BC. AB sobre BC es igual a AQ sobre CQ. Y entonces en estos dos teoremas te das cuenta, mira, AB sobre BC, AB sobre BC, AP sobre PC, igualamos, ¿cierto? Quedaría que AP entre PC es igual a Q sobre CQ. De esa manera. De esa manera. Y si cumple aquí esto, mira, queda demostrado esto. Y si tú ves aquí una figura que cumple esta relación, o sea, el primer segmento sobre el segundo segmento es igual a todo sobre el tercer segmento, entonces estamos hablando de bisectrices armónicas y que cumple el teorema de la cuaterna armónica. ¿Ya? Esta es una relación que debemos conocer. Mira, recuerda que esta relación es de la relación de la cuaterna armónica, o sea, esto es lo que habla de la cuaterna armónica. Porque obviamente te das cuenta que estos valores, estos AP, PC, AQ y CQ, están en la misma línea, o sea, son puntos consecutivos, son segmentos consecutivos. Mira, son segmentos consecutivos. Por eso es que a veces la cuaterna armónica se llama una consecuencia de este teorema, teorema de las bisectrices armónicas. O sea, es un triángulo donde se forma la bisectriz interior y bisectriz exterior, ojo, triángulo escaleno, donde forma la bisectriz interior y bisectriz exterior y forman un solo y forman con el lado donde no está la bisectriz, forman una cuaterna armónica. De esa manera. ¿Me han entendido, muchachos? ¿Me han entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta?
Ok, entonces avancemos al siguiente. Siguiente teorema, el teorema del excéntrico. ¿Qué es el teorema del excéntrico? El teorema del excéntrico dice: el excéntrico divide eternamente a una bisectriz interior en segmentos proporcionales a la suma de la longitud de los lados contiguos a la bisectriz y a la longitud del lado del cual es relativo dicha bisectriz. El teorema del excéntrico, vamos a hacer lo siguiente. Mira, aquí si nos damos cuenta hay bisectriz interior y hay bisectriz exterior. ¿Sí o no? Entonces aquí en la bisectriz interior voy a tomar en cuenta aquí X y este de acá a menos X. Si está bien, voy a esperar un momento. Mejor arriba le pongo, acá abajo le pongo X. Aquí X, todo esto, FC vale X y BF vale X menos A menos X, perdón, A menos X. ¿Sí o no? Y aquí aplico el teorema. Teorema de la bisectriz interior. En este caso, ¿cuál bisectriz interior? AF. Mira, ahí te ves AF. AF es este. Del triángulo ABC. Entonces aquí aplico el teorema de la bisectriz interior. Te quedaría B sobre C. B sobre C es igual a X sobre A menos X. ¿Sí o no? B sobre C es igual a X sobre A menos X. Y aquí despejamos X. Entonces aquí ¿qué quedaría? Te quedaría aquí B multiplicado por A menos X es igual a C por X. Ahí te queda AB menos BX es igual a CX. Te va a quedar AB es igual a BX más CX, ¿cierto? Negativo aquí pasa positivo, factor común X, te va a quedar B más C es igual a B. Entonces aquí X es igual a por B sobre B más C. Entonces ya tengo X, ya sé cuánto vale X. Listo. Después aplico aquí, como hay una relación, mira, AE sobre FE es igual a B más C. Entonces yo tengo que buscar una relación de AE sobre FE. Y la que me conviene es hacer esto, mira. Teorema de la bisectriz, ojo, aquí es bisectriz exterior. Bisectriz exterior B del triángulo ABF. Entonces esta bisectriz con este triángulo. Entonces te quedaría C sobre A menos X es igual a ¿quién? A AF. AF, sí, AF. No, AE, perdón. AE sobre FE. ¿Sí o no? Sería AB sobre BF dividido entre AE entre FE. Y yo voy a encontrar que, mira, yo aquí también puedo, de lo anterior yo también puedo decir esto, mira. Este C pasa acá, sería B sobre X es igual a C sobre A menos X. ¿Sí o no? Puedo poner este C por acá y este X hacia acá. O sea, invierto C y X. Te va a quedar B sobre X es igual a C sobre A menos X. ¿Y qué tendría? C sobre A sobre X está aquí. Entonces sería B sobre X es igual a E sobre FE. Y aquí digo B, ¿quién es? B, digo X, ¿quién es? X es AB sobre B más C. Porque aquí yo había sacado X que vale AB sobre BC. Y esto es igual a E sobre FE. Y te va a quedar simplificando aquí, invirtiendo acá. Este se va con esto y te va a quedar 1 sobre todo esto. Y 1 sobre todo esto va a ser el valor de abajo, pero a la inversa. O sea, B más C sobre A es igual a E sobre FE. De esa manera. Entonces, de esta manera es como podemos determinar el teorema. ¿El teorema de qué? El teorema del excéntrico. ¿Ya? Siempre y cuando, a ver, si tú tuvieras acá, por ejemplo, un ejemplo aquí, estuvieras aquí un triángulo
donde te das cuenta que aquí está este valor de acá, este phi, este es tita, acá también tita, este es alfa y este es alfa, este vale 8, 9 y acá 10, y quiere la relación AF. ¿Cuánto es la relación AE sobre FE? Va a ser, ¿quién es? Aquí sería BC, BC sería este más 6, o sea, 8 más 7, 8 más 9, dividido entre 10. ¿Sí o no? Dividido entre 10. ¿Sí o no? O sea, 8 más 7, o sea, los valores, los lados, la suma de la longitud de los lados que forman la bisectriz interior con el lado opuesto, ¿cierto? Que sería 17 sobre 10. O sea, 1.7. De esa manera es como podemos utilizar el teorema del excéntrico. Ojo, tener en cuenta que el teorema del excéntrico debo saber muy bien este valor del excéntrico y los lados del triángulo. Si sé los lados del triángulo y sé que tengo el excéntrico, yo puedo buscar una relación entre estos valores de AE sobre FE. ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos al siguiente teorema. ¿Cuál es el siguiente teorema? El siguiente teorema es el teorema de Menelau. El teorema de Menelau dice que al trazar una recta secante a dos lados de un triángulo y a la prolongación del tercero, se determinan 6 segmentos de manera que el producto de la longitud de 3 de ellos tomados en forma no consecutiva es igual al producto de la longitud de los otros 3 segmentos restantes. O sea, aquí tengo un triángulo KLM donde prolongo KM hasta F, y de F se traza una recta de F donde se cruza con LM en E, con tal que la relación de DK por LE por MF es igual a DL por EM por KF. De esa manera. O sea, aquí esta relación se llama el teorema de Menelau. Pero ¿cómo demostramos aquí esta relación? Bueno, la demostración en sí es un poquito más sencilla de lo que se puede ver. Tengo aquí este segmento. Este es el triángulo KLM. ¿Ya? KLM. Acá. Ya. ¿Qué hago? Aquí tengo DF. Y tengo DE. Entonces de L trazo una paralela a DF. O sea, aquí. Acá trazo una paralela a F. Yo voy a llamarle P. O sea, si LP es paralelo a DF. LP es paralelo a DF. ¿Y qué aplico aquí? Aplico el teorema de Tales para triángulos. Aquí aplico teorema de Tales para triángulo. En este caso tendríamos que poner entonces aquí KD sobre DL es igual a KF sobre FP. ¿Sí o no? O sea, esto sobre esto es igual a todo esto sobre esto. ¿Sí o no? De esa manera. Ese es el primer teorema. Aquí, para hacer triángulos. ¿Sí o no? Y lo otro. Ok, creo que voy a tener que borrar esto y voy a poner aquí. Aquí debo poner algo. Pepe. Triángulo, aquí debo poner triángulo KLP con la paralela DF. DF es paralelo a LP. Ahí está. Entonces ya KD sobre DL es igual a KF sobre FP. Y la segunda es que del triángulo
MLP, donde EF es paralela a LP, pues EF es paralelo a DF y por lógica se da paralelo a DLP. Entonces te va a quedar EM sobre L es igual a MF sobre FP. ¿Y qué relación aquí que puedo hacer acá? Bueno, aquí si te dan cuenta, puedo multiplicar este valor con este valor. Sí, a ver cómo hacemos acá. FP, despejo FP. Hay que despejar FP. Este FP de que está aquí. Y colocarlo acá o no. A ver. ¿Cómo hacemos aquí? Aquí si despejo FP. FP es igual a quién. Despejo FP. FP es DL multiplicado por KF sobre KD. Y acá lo coloco. Mira, aquí sería EM multiplicado por FP es igual. FP es igual a quién? A L por MF. Pero yo sé que FP es igual a quién? A DL. FP es esto. Por KF sobre KD. Y esto es igual a L por MF. Por lógica, ¿qué tenemos aquí? Entonces aquí que tenemos que M por DL por KF es igual a L por MF por KD. ¿Qué es la ecuación de acá? Si acomodando bien es KD es DK. L obviamente es L. MF es igual a FM. Y el otro valor acá, esto de acá es DL por M por KF. Listo. De esa manera es el teorema de Menelau. De esa puedo demostrar el teorema de Menelau. Y esta relación es una de las relaciones básicas de la proporcionalidad geométrica, que si se dan cuenta básicamente es una consecuencia o es un pequeño problema para donde se utiliza el teorema de Tales para triángulos. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿Tienen una pregunta? ¿Ninguna? ¿Han entendido ahí, muchachos, esa demostración? ¿Alguna pregunta tienen? ¿No tienen preguntas? Ojo, tener en cuenta que es básicamente, estoy diciendo esto, mira. Voy a tener que trazar aquí. ¿Qué es? A ver, ¿cómo sé el teorema de Menelau? Tú ves una figura así, tú dices, dk, por esto, es igual a quién? Es igual, o sea, dk por L por MF, mira, es igual DL por EM multiplicado por KF. O sea, lo de color amarillo, los segmentos de color amarillo se multiplican y van a ser iguales los segmentos de color verde. De esa manera. dk por L por MF es igual DL por EM por KF. De esa manera. De esa manera es como puedo decir eso. Ya en el teorema de Menelau. Ojo, tener en cuenta que aquí la consecuencia va a ser el siguiente teorema. El teorema de Seba. El teorema de Seba dice lo siguiente. Dice, en todo triángulo, al trazar tres medianos interiores concurrentes en un punto, se determina a los lados 6 segmentos, de tal manera que el producto de la longitud de tres de ellos en forma
tomados en forma no consecutiva es igual al producto de la longitud de los otros tres. Entonces tengo un triángulo ABCD donde AE, BF y CD son serianas concurrentes en O. Entonces cumple que AD por BE por CF es igual a BD por S por FA. Y aquí la demostración es en realidad un poco sencilla. ¿Por qué? Porque aquí se aplica el teorema de Menelau. Entonces aquí voy a decir, aplico el teorema de Menelau, del triángulo, en este triángulo ABF y la recta DC. O sea, básicamente, ¿qué vas a hacer? Sería, estoy haciendo esto en realidad, mira. ABF y su recta es esta de acá. ¿Sí o no? Eso estoy haciendo ahí. ¿Y cuándo sería? Sería AD por quién? AD por BO. AD por BO por FC. FC es igual a que ADB multiplicado DB por OF. ¿Por quién? Por AC. El teorema de Menelau del triángulo AB y la recta DC. Y aplico otra vez el mismo teorema de Menelau, pero en este caso del triángulo BFC, y la recta AE. En este caso sería así, miren. Será aquí está el triángulo, acá está mi triángulo y esta es mi recta. O sea, sería de la siguiente forma: S multiplicado por BO, o sea, S por BO por AF es igual a ¿quién? Es igual a B multiplicado por OF por AC. Entonces, ¿qué se hace? Divido los dos valores, o sea, AD por BO por FC es sobre S sobre BO sobre AF es igual a DB por OF por AC sobre B por OF sobre AC, ¿sí o no? Y empiezo la simplificación. Me doy cuenta que aquí OF se van, AC se van, BO y te queda ¿qué? Te queda al final AD por quién? AD por B por FC, que es CF también, y esto queda DB por S por AF, que también es FA. Y listo, queda demostrado eso. O sea, básicamente aquí, vamos a poner acá, y vamos a borrar esto. Básicamente sería esto, mira. Si tú tienes aquí la siguiente figura, triángulo ABC, donde tienes serianas concurrentes AE, BF y CD, tú vas a poder hacer esto: AD por BE por FC, ¿cierto? Es igual a ¿quién? Otro colorcito acá. BD por S por AF. O sea, lo de color amarillo se multiplica y va a ser igual a los segmentos de color verde, que está que se multiplican de esa manera. Entonces, de esa manera es el teorema de Seba. De esa manera puedo utilizar el teorema de Seba. ¿Qué, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o no tienen preguntas aquí? ¿Me han entendido o no me han entendido? A ver, levanten las manos que me han entendido ahí. Ok. Ya, a ver. ¿Tampoco? Este es el teorema de Seba. De esa manera es como puedo diferenciar el teorema de Seba
y donde se utiliza mucho en algunos problemas. Ya, ahora vamos a lo siguiente. Vamos aquí. Un pequeño teorema que dice esto. Observación. Si tengo aquí un triángulo ABC y tengo AN, CN y BP, sevianas interiores concurrentes, y tenemos una recta MQ que se corta en N en BC. Según el gráfico, si cumple esta relación, o sea, si veo una figurita así como esta, según el gráfico APC y Q forman una cuaterna armónica. Luego se cumple que AP sobre PC es igual a Q sobre CQ. Entonces AP sobre PC es igual a Q sobre CQ. O sea, se forma la cuaterna armónica. Este teorema, esta observación aquí, si se dan cuenta, yo puedo usar el teorema de Seba, el teorema de Menelaw para encontrar esa relación. Por ejemplo, aquí aplico para demostrar eso, teorema de Menelaw, teorema de Seba primero. ¿Qué es el teorema de Seba? En este caso, para el triángulo ABC sería AM por quien AM por BN, AM por BN por CQ, no, PC es igual a quien, a MB a NC por quién, por AP, teorema de Seba. Y aquí aplico el teorema de Menelaw. Menelaw para el triángulo ABC recta MQ, que sale aquí, sería AM por BN, AM por BN por CQ, y esto es igual a quién, a MB por NC por quién, por AQ. Entonces aquí sería, mira, simplificas aquí AM, divides esos dos valores que hemos sacado, AM sobre N sobre PC, dividido entre quién, entre AM sobre BN entre CQ. Esto es igual a MB por NC por AP, dividido entre quién, entre MB sobre NC sobre AQ. Entonces acá, simplificando, AM, BN, BN, MB, MB, NC, NC. Y te queda PC sobre CQ es igual a P sobre AQ. ¿Sí o no? Y acá está, mira. Bueno, en este caso, AP sobre AQ. Sí, está bien. Inversa, ¿cierto? Inversa sería AQ. Mira. Sí, está bien. Inversa no. Forma alternada en aspa, mira. AP, AQ, pasa acá sería AQ sobre CQ es igual a AP sobre PC, ¿cierto? AP sobre PC es igual a Q sobre CQ. Y demostrado observación. Aquí utilizo nada más el teorema de Seba y el teorema de Menelaw para poder obtener esta relación de una figura que tengo aquí. Ojo, si tengo esta figura puedo aplicar esta. Yo me doy cuenta que AP sobre PC sobre y CQ forman una cuaterna armónica. Entonces de esa manera es ese teorema. ¿Qué, muchachos? Espero que me hayan entendido, muchachos. En este caso los teoremas hay más. Aquí vemos que hay cierta cantidad de teoremas que debemos analizar correctamente y debemos utilizar bien en los problemas específicos, porque los teoremas básicamente son problemas específicos en realidad. O sea, para aplicar un teorema debo ver que ese problema tenga las condiciones o reconocer las condiciones que puedan ser necesarias para resolver estos. No son muchos teoremas, pero muchos de ellos debes saber ver bien o observar bien qué tipo de teoremas puedes utilizar. Ok, muchachos.